Muy buenas noches, les doy la bienvenida al curso de los secretos del árbol de la vida en esta edición del 2022. Vamos a comenzar con la clase de hoy, que ya corresponde a la clase 3, bloque 1. Seguimos en el primer nivel y vamos a hacer, como siempre, lo que es el repaso de la clase 2. De esta forma vamos repasando y comprendiendo pues diferentes conceptos o diferentes formas de ver los conceptos. Hablamos del Pardes, de esta palabra hebrea que nos entrega mucha información sobre precisamente los 4 niveles de entendimiento y que es importante conocer estos 4 niveles de entendimiento porque es a partir de ahí que vamos a poder explorar diferentes caminos y, como su nombre lo dice, diferentes niveles de entendimiento. Que hablábamos de la parte literal, la parte alegórica, la parte que ya tiene un significado más profundo y el secreto. También estuvimos hablando de los orígenes místicos del árbol de la vida. Tuvimos un inicio o el primer acercamiento que hicimos fue con el Sefer Yetzirah, con el versículo 1.1 del Sefer Yetzirah y de cómo se describe la Sefirot en, en, ese, en ese pequeño texto. Ya se puede extraer la información de cómo está creado, no solamente creado de ordenado, sino cómo fue creado también el árbol de la vida. Describe el proceso también, solo esa parte. Igual que en la Torah, Bereshit, para Elohim, es lo que es el versículo 1.1, también explica prácticamente toda la creación desde el entendimiento metafísico, es decir, comprender de dónde surgió todo esto que vivimos hoy y que en realidad pues nadie sabe a ciencia cierta cómo empezó, desde dónde empezó, cuándo empezó. Por tanto, el Sefer Yetzirah es un libro que nos entrega respuestas, digamos, técnicas de cómo fue creado todo. En realidad, el Sefer Yetzirah hablábamos de que es como un recetario para ser como Dios y que muestra los pasos que siguió el creador y que todos nosotros podemos reproducir o también podemos imitar de alguna forma, absorber o hacer esas mismas acciones o llevar a cabo estos mismos pasos para también crear una realidad. Entonces, bueno, vimos esa parte la clase anterior y hoy vamos a retomar eh, esta forma, digamos, técnica de cómo se explica la creación de todo y que realmente es cuando nos damos cuenta que la Kabbalah es una ciencia, que es una ciencia que habla de metafísica, que habla de cuántica y que explica el comportamiento de la energía, que como nosotros lo entendemos es el concepto de Dios, esta energía consciente que forma todo. Entonces vamos a hablar hoy de este tema, pero pues entendiéndolo desde la escritura sagrada y vinculándolo con lo que hoy conocemos como ciencia y que habla de todo este tema de la energía, que en realidad estamos hablando de luz, de la luz, en realidad estamos hablando de energía. Entonces, esos orígenes místicos pues nos dan paso a entender estos 4 mundos básicos de los que está formado el árbol de la vida y que ya vimos que a nivel personal se refiere a lo material, que es nuestro cuerpo físico, a lo que es el complejo de emociones y sentimientos, que sería el mundo pues emocional de Yetzirah, después el mundo de los pensamientos, de las estructuras mentales, de las ideas, de estas visiones imaginarias
sueños, etcétera, que representa Abria, es el cuerpo intelectual que tenemos, y lo que es Atzilut, que estamos hablando del cuerpo energético, que es precisamente esta chispa divina o esta energía del creador que somos cada uno de nosotros. Es una ramificación de Dios. Cada uno de nosotros somos una parte de ese creador. Hablábamos en el curso de los senderos del árbol sobre el sendero que une a Yesod con Malhut, y estábamos hablando sobre lo importante que es lo físico, lo material, porque en diferentes, digamos, filosofías o diferentes eh, bancos de información que tiene la humanidad en muchas llamadas religiones también, o cualquier movimiento, la parte física tiende a ser como la menos importante o la que está prohibida, o esta parte mundana que está asociado a lo material. Pero en realidad, cuando entendemos cómo está formado el ser, nuestro ser, pues vamos dejando esas ideas ya en otro tiempo, en otro momento, y empezamos a cobrar conciencia de quiénes somos realmente, y pues todo tiene un significado distinto que representa estos 4 niveles de entendimiento. Ya podemos ver la relación que hay entre una cosa y otra cosa, o un evento de la vida y un pensamiento, un color y una idea, etcétera. Vamos viendo ese tejido. Entonces estos 4 mundos pues son estas capas que nos entrega como una de las notas básicas del árbol de la vida, es estos 4 mundos. Es lo más básico del entendimiento cabalístico. Y hablamos del secreto del 32. ¿Por qué? Pues repitiendo, porque 32 son los 32 senderos místicos de sabiduría con los que fue hecho todo. Y que 32 en hebreo es una letra Lamed y una letra Bet, que dicen Lev y significa corazón. Y empezamos a trabajar con estos niveles de entendimiento, porque ahora ya sabemos que el 32 es el tipo de energía o la frecuencia que tiene el corazón, y que representa también el centro de la creación. Y también hablamos de otros secretos que refieren a lo que es Bereshit, y esta manera de describir cómo a través de la letra Bet se empieza a plasmar la Torá y termina con una letra Lamed de Israel. Entonces, estas letras se ven involucradas en diferentes momentos y espacios que abarcan todo, porque la Bet empieza la Torá y la Lamed cierra la Torá, es decir, Lev es lo inverso visto desde una permutación, pues la Torá es completo. Entonces, también la Torá es el árbol de la vida, está formado por el árbol de la vida. Ya vimos que cada libro también representa un nivel del árbol de la vida, que son estas 10 esferas o dimensiones, y las 22 letras hebreas, que son los senderos y que también son importantes. Y pues hablando del misterio del corazón, vamos a ver, por ejemplo, en la práctica, el nivel Shat o literal es leo y digo que sí, lo acepto. Entonces, el árbol de la vida es el corazón de la Torah. Es como simplemente leerlo y quedarse con ello. Y además es aquello que vamos aprendiendo y repetimos mecánicamente sin entender de qué está hablando en realidad esta información.
Eh, por ejemplo, si decimos el león no es como lo pintan, pues se puede entender desde muchas maneras y perspectivas, pero quien no va más allá en la profundización de ello, pues se queda con la frase simplemente y la repite en otro contexto sin entender realmente a qué se refiere. Tenemos el nivel de Remesh o alegórico, es lo siento y relaciono. Entonces empiezo a relacionar esa frase o esa idea, esa parte literal con algo más elevado y sabemos que es la parte emocional. Entonces, estamos hablando de que lo literal representa también a lo que es el Malhut o el cuerpo físico. Luego Remesh empieza a llegar a lo emocional, por eso ya vamos a ese plano en donde es un simbolismo o alegórico, es decir, el corazón ya empieza a tener significado a través de una emoción, pero todavía es indefinible. Está ahí, lo siento, y sé que lo siento, soy consciente de que siento enojo, soy consciente de que siento tristeza, soy consciente de que siento alegría o que estoy experimentando o atravesando esta emoción o este sentimiento. Entonces, eso ya se convierte en un símbolo. Cada vez que vemos una fotografía de un recuerdo bonito, pues es un símbolo de alguna forma que despierta una emoción. Entonces, esta parte alegórica ya está relacionando el objeto o el símbolo, lo material, con lo emocional. Después tenemos el nivel de Drash, que es lo interpretativo. Pienso y defino. Ya empieza la emoción a activar la parte mental y la parte mental dice, bueno, pero es que, ¿por qué me siento así? De repente nos damos cuenta incluso de que tenemos todo en la vida, pero nos sentimos vacíos, nos sentimos tristes, deprimidos. Entonces empieza a entrar la parte mental de explorar qué es lo que pasa, porque la emoción está desbordada y no tiene control, y la mente lucha por mantenerse fría y empezar a definir algo. Entonces, aquí el corazón nos revela la acción de dar vida, es decir, el dar y recibir. Ya empezamos a pensar, bueno, el corazón es un músculo que pues bombea sangre, la sangre es vida, gracias a la sangre estamos vivos también. Entonces, es un apretar, aflojar, entrar, salir, ese es el movimiento de un latido, ese bombeo que entra y sale. Entonces, tiene que hablar de dar y recibir, está hablando de una conexión o una interacción que hay entre un emisor y un receptor. Entonces, también puede tener un sentido más profundo. Todo lo que emito regresa a mí para purificarlo y elevarlo, transformarlo y limpiarlo. Es decir, yo mismo expulso lo que es la sangre limpia y regresa a mí sucia para volver a purificarla o para hacer el proceso que tenga que hacer el corazón. Entonces, ahí está ya la parte mental, porque ahora ya no solo lo siento, sino lo empiezo como a poder ver desde un punto eh, más claro, porque si no sé que cuando me emociono mi corazón late, entonces puedo sentir una emoción de ansiedad, por ejemplo, pero si entiendo lo que está sucediendo dentro de mi cuerpo, que ya aquí entra la parte psicológica, pues es cuando entendemos por qué sucede un síntoma de ansiedad. Entonces se van relacionando mentalmente conceptos que ayudan a la emoción a liberarse o descargarse a través de ese proceso mental de entendimiento, que al final es da también. Entonces hacemos esa interpretación más profunda y ya no solo es el sentimiento de amor o cariño o lo que representa el corazón, en este caso. Eh, y bueno, ya se saca una idea de lo que quiere estar diciendo esto, pero ahora, ¿qué más? Entonces nos vamos al nivel de lo que llamaríamos el SOT,
el SOT que ya es el secreto, y el secreto ya es prácticamente matemático porque es energético. Es esta parte que ya mezcla todo porque todo está ahí hasta que se va, digamos, separando para que cobre diferentes formas, como un rayo de luz se deshace en colores y cada color es, digamos, un espectro distinto de la luz blanca. Ya es energético, entonces se vuelve matemático. Por tanto, el nivel SOT aquí nos estaría hablando del secreto revelado ya de no solamente la emoción, la acción, eh, el pensamiento o el razonamiento, sino ahora lo que es la ley, que es la energía. O sea, no hay pierde cuando matemáticamente comprendemos algo, es como lo más elevado porque ya se le da el significado mental, emocional y físico y ya está integrado con lo espiritual o energético. Entonces, aquí hablamos de que el corazón es LED porque percibo que hay algo y lo integro en mí. Es decir, lo voy a empezar a transformar en mi vida, a asimilarlo. Entonces, aquí entendemos que si el corazón es Lev y Lev está formado por las letras Lamed, que vale 30, y la letra Bet, que vale 2, entonces dan 32. O sea, ya empezamos a darnos cuenta cómo hay algo ahí que nuestra inteligencia común no podría crear tan fácil. Es decir, hay una matemática en esto de los códigos y las letras hebreas que pues es prácticamente la manifestación divina de la conciencia divina más grande que hay, porque de un par de letras o de una sola letra se puede sacar muchísima información. Prácticamente todo está en una sola letra. Entonces, también 32 es la MEPET, que es decir 32, porque 32 se puede dividir como 32, no solo como eh, 32 juntos, sino se puede ver como 30 y 10. Entonces podemos interpretar como Yud-Hei. ¿Por qué? Porque si entonces utilizamos el 2 para dividir el 30 nos da 15 y 15 es igual a 10 más 5 y 10 es Yud y Hei es 5. Entonces, Yud-Hei es la primera partícula del nombre de Dios, que es Ya. Yud-Hei se pronuncia Ya y hace referencia, lo vamos a ver más adelante, al mundo del alma. Entonces está diciendo aquí que Yud-Hei Vav-Hei, que es de la primera partícula, corresponde al mundo del alma y también está diciendo que el alma radica en el corazón. Sabemos que cuando decimos yo, la mano va al corazón, va al pecho, no va a la cabeza o los pies, porque sabemos que ahí está la esencia. Entonces, Yud-Hei es la Neshama, porque ya vimos también que la Neshama es el alma, y entonces vamos a entender algo superior que a simple vista no se ve. Y entonces, si empezamos a jugar con esto, es cuando surge eso del temor de Dios, porque te das cuenta que ahí hay algo sobrenatural, es decir, es una inteligencia muy superior. Entonces, por tanto, es de un índole divino más eh, elevado. Entonces, así podemos unir estos conceptos superiores e inferiores, como habíamos hablado en el árbol de la vida, que es uno de los principales secretos que no siempre se tiene el tiempo de explicar, porque simplemente decir que el árbol de la vida es el corazón, pues quien entendió, entendió, quien estudió, entenderá, quien no, pues no entenderá. Entonces, vemos que esta unión de conceptos superiores con inferiores, pues nos permite ver esa trama, nos permite ver que el rojo, el amarillo, el azul, el verde y todos los colores son solamente luz blanca.
es decir, y todos aquellos espectros de colores que no percibimos por nuestros sentidos, también son esa luz, es todo lo que existe. Y bueno, de esa manera integramos la parte energética al intelecto, a lo emocional, y se integra este árbol de la vida, que es lo que vamos a ver que es Yud-Hei Vav-Hei, o el nombre de Dios. Y una vez que está todo unificado, pues entendemos y dejamos de sufrir ese aspecto de nuestra vida. Entonces, bueno, vamos a empezar ahora sí la clase. Y los temas que vamos a ver hoy es sobre darle continuidad a lo que estamos charlando. Y los tres niveles del alma, vamos a hablar un poco de eso. Vamos a hablar del Tzimtzum. Es una clase esta que puede llegar a ser particularmente larga, dependiendo la profundidad que vaya hablando y también la facilidad que tenga de explicarlo. Pero es una clase muy interesante porque hablamos del Tzimtzum y vamos a entender aquello que estaba hablando sobre el versículo 1.1 del Sefer Yetzirah, de cómo se crea el Tzimtzum, que es lo mismo que habla la Torah, y pues prácticamente todo lo que es Kabbalah habla del Tzimtzum porque es el inicio. También vamos a ver la creación de las Sefirot, es decir, pues sí, ya sabemos que están creadas, es como ya sabemos que existe un árbol ahí, pero ¿qué tiene dentro? ¿Cómo está hecho? ¿Cómo funciona? Bueno, eso es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a diseccionar las Sefirot y ver cómo están hechas por dentro. Entonces vamos a entrar a los preliminares para poder entender, tener más contexto, y vamos a hablar de lo que es la Neshama. Y bueno, habíamos hablado de la Neshama en clases anteriores, donde sabemos que es este rayo, que es pues esta energía divina que, que es nuestra chispa interior. Pero bueno, vamos a verla desde un perfil más profundo. Estos niveles del alma, ¿qué es el Tzimtzum? Puesto que, repito e insisto, entender el Tzimtzum nos da ya una luz bastante amplia de comprender cómo funciona todo, porque el Tzimtzum fue la primera manifestación de cómo funciona el mundo. Es decir, se echó a andar y funcionó, es decir, empezó todo. Entonces, estamos hablando de el comienzo. Entonces, vamos a ver que la Neshama es el alma, pero que tiene niveles y que esos niveles también se corresponden con toda esta información, y que el Tzimtzum pues representa eso que dijimos, el comienzo. Entonces, si nos vamos al comienzo, y al comienzo me refiero literalmente al comienzo de la Torah, al comienzo del Zohar, al comienzo de Sefer Yetzirah, vamos a ver que hay un 1.1, es el comienzo. Y en el 1.1 vimos que el Sefer Yetzirah dice, grabó ya. Hay una parte que habla de grabó ya. Y bueno, ahorita acabamos de ver una parte de una de las innumerables posibilidades de ver allá, que es Yud-Hei, en el árbol de la vida. Estamos hablando de 32, que es 30 entre 2 igual a 15, 15 Yud-Hei, Yud-Hei, ya. Y vamos a ver que ya pues tiene una participación muy importante en este primer versículo del Sefer Yetzirah. Vamos a ver qué son las Sefirot, que ya vimos un poco de lo que son, pero para integrarlas más coloquialmente, pues vamos a ver cómo funcionan las Sefirot. Es decir, vamos a abrirlas y checarlas por dentro. Vamos a ver entonces los niveles del alma. Eh, Se nos explica dentro de lo básico de Kabbalah que hay mínimo tres niveles del alma, que uno está representado por la Neshama. La Neshama es
esta parte más elevada del alma que, si lo vemos desde lo que hemos hablado, pues es esta parte energética que nos conecta con el mundo de Atzilut, es decir, el mundo de emanación. La Neshama procede del nivel más alto de Atzilut. Hay otros niveles que son Hayá y Ejida de lo que es el alma, pero pues bueno, son niveles que son muy elevados y para entenderlos primero hay que entender todo lo de abajo. Si no, es como si quisiéramos aprender a los 3 años un doctorado de física cuántica. Es algo complicado de entender. Entonces tenemos la parte de la Neshama, que aquí estamos hablando de, eh, si lo vemos como la estrella de David, para empezar a empaparnos de esta información también que es importante tener, es que la Neshama es un triángulo con un pico hacia arriba y que representa a la polaridad masculina o esta polaridad dadora. Después tenemos al Nefesh, que es el, la parte del alma que es el cuerpo físico. El cuerpo físico es como si fuera una nata de, de los otros niveles del alma, es decir, la parte que está cuajada, que es lo físico, ese es el Nefesh. Y que el Nefesh tiene pues un papel muy importante porque es el que nos permite vivir en este planeta o en esta realidad, porque es la parte que pues también está más conectada a Elohim, porque Elohim hablamos de que son las fuerzas de la naturaleza y que pues el Nefesh, que es nuestro cuerpo, la parte física, tiene instintos y también tiene una información que nos permite tener un contacto con el exterior, es pudiendo enfocar nuestra atención en algo y que nuestro cuerpo esté activo, escuchando si hay alguna alarma o algún movimiento, alguna temperatura. Es decir, el cuerpo está constantemente activo sin necesidad de que nosotros estemos conscientes de ello. Si nos cortamos, el cuerpo, sin que nosotros tengamos que ordenarle, lo sana. Es decir, no tenemos que ordenarle que respire, respira. Hace cosas, digiere, es decir, tiene todo un sistema operativo propio y un nivel de conciencia propio, que es el nivel que se le da a los animales, porque después tenemos la unión de Nefesh y Neshama y sale lo que es el Ruach, que el Ruach es esta parte de la inspiración, la creación, de todo lo que nos define también como humanos, esta parte, si la Neshama es lo espiritual, si el Nefesh es lo físico, pues entonces el Ruach es lo emocional y representa el aliento. El Ruach HaKodesh es el aliento divino, el espíritu divino. Y bueno, es el que une precisamente ese nivel de alma que es la Neshama con el nivel de alma que es el Nefesh. Y es, digamos, esta conciencia. Tenemos esta parte de Nefesh que es instintiva, es un animal con el que venimos a trabajar y que es el mismo que cualquier otro mamífero o cualquier otro animal que vive en este planeta y que está expuesto a las fuerzas de Elohim. Entonces este Ruach nos permite conectar con la Neshama y la Neshama nos brinda información, que es lo que sabemos que es el árbol de la vida, el aprender a recibir esta Neshama, conectarla a través del Ruach y descender pues los intelectos divinos que son todo eso que nos ha permitido tener autos, tabletas, celulares, electrodomésticos, viajes al espacio, etcétera. Eso es lo que pasa cuando se unen estas energías y cuando logramos descenderlas, pues transformamos todo lo que es nuestro mundo. Es algo que, si bien hacen las especies, no todas lo hacen al nivel
de nosotros porque nosotros estamos en este nivel y ellos están en su nivel y transforman su entorno a su nivel. Por eso un perro hace hoyo cuando quiere enterrar una comida o cuando tiene calor, también escarba y se mete en la tierra húmeda porque tiene ese conocimiento. Nosotros hacemos lo mismo en una casa, pero en un nivel más elevado. Entonces tenemos que así se conforma esta estrella y que representa pues la unión de estos niveles de alma. Y es a lo que pues aspiramos llegar. Entonces tenemos el Simsum y vamos a hablar de qué es el Simsum. Y para esto hay que empezar con la historia de, pues a partir de que podemos tener información de lo que es Dios o lo que es el Creador o lo que es el Ser Supremo, aquello que sea que no sabemos cómo es en realidad, pero podemos percibir. Vamos a entender esto como que al principio, que este Simsum, que es el inicio de todo, o por lo menos de todo lo que conocemos, al principio cuentan los sabios que existía el Ein Sof. El Ein Sof es como el concepto que comúnmente podemos tener más alto de Dios porque es el sin fin, sin forma, es uno solo, es una unidad que pues es energía pura o luz pura y que si pudiéramos tener una idea de cómo es eso, pues sería como cuando vamos en un avión y entramos en una nube y que todo se ve blanco. O sea, no se ve nada, solo lo blanco. Así hubiese comenzado esta historia y de repente la conciencia que representa a Dios decide que quiere crear. Y esta parte también es muy importante, que hablábamos en el curso de los senderos, que el creador encuentra su vocación, su labor, su deseo de manifestar es a través de la creación. Si alguien no crea, no es creador y no puede alguien no ser creador porque este universo está hecho con energía de creación. Entonces, el creador decide crear, pero para poder crear se da cuenta que necesita hacer un espacio, necesita un espacio propio en donde esta creación pueda crecer, pueda vivir. Y entonces nos hablan los sabios de que se creó el Simsum. Y aquí nos dice el Sefer Yetzirah, con 32 senderos místicos de sabiduría grabó ya, Señor, el Señor de los ejércitos, etcétera. Y recordamos que esto pues pareciera que están nombrando de diferentes maneras al Creador, o lo está alabando, o le está diciendo tributos, pero no sabemos quién grabó, es decir, con 32 senderos místicos de sabiduría grabó ya el Señor de los ejércitos, es decir, el Creador grabó, pero ¿qué grabó? Y entonces aquí es importante hablar del concepto de grabar, porque grabar, si lo vemos desde el contexto, eh, voy a decirlo moderno o contemporáneo, es decir, que hasta la fecha sigue realizándose, es la técnica artística del grabado. Este grabado está respondiendo a lo que nos presenta este primer versículo del Sefer Yetzirah que dice grabó ya. Entonces, ¿qué es un grabado? Un grabado es la acción de tallar o de retirar materia de una placa que es ya sea de madera, de acrílico, de linóleo, de caucho, puede ser de muchas cosas, pero grabar, hacer grabado es retirar materia de esa plancha o de esa placa o de esa matriz para empezar a crear
formas a través de un positivo y un negativo, es decir, una parte que sobresale y otra parte que está oculta, una parte que está más elevada y una que está más baja. Ese hecho de retirar materia es a lo que llamamos grabar. Entonces, aquí nos dice, en el principio grabó ya, es decir, en el principio hizo un hueco, retiró materia, se retiró a sí mismo porque el creador, siendo todo, solo existe él mismo y se retira a sí mismo de sí mismo. Y esto es una idea que, como todo lo que es Kabbalah, son paradojas cuánticas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que esta acción de grabar es hacer un hueco, hacer un espacio. Nosotros lo podemos entender en nuestra vida cotidiana en una acción muy simple que muchas veces ignoramos o que no le damos la importancia que tiene. Y esto es respirar. Cuando nosotros respiramos se crea un hueco, se crea un vacío donde puede entrar el aire. De esa misma forma sucedió el Simsum. ¿Por qué? Porque grabar quiere decir extraer esta parte de material para dejar una forma grabada que después se va a reproducir. Se va a reproducir en positivo, porque la placa donde está grabado está al revés, está al contrario. Cuando se imprime, queda exactamente la misma figura, pero opuesta. Por tanto, entendemos que todo lo que existe aquí es una impresión o un sello de ese mundo superior. Eso ya nos da también mucha información de entender que como está aquí abajo, está ahí arriba. Y ese ahí arriba se encuentra dentro de nosotros también. En principio, afuera es adentro, como todas las paradojas de la Kabbalah. Entonces, esta idea de grabar es para entender cómo el creador fue retirando o reordenando, reestructurando su propio ser para crear algo distinto dentro de sí. También podemos entenderlo en la vida cotidiana como un embarazo. Después de la interacción entre hombre y mujer, se crea o se produce un efecto en cadena que es la reproducción o la gestación de un bebé, que es el nefesh, que va a aportar una neshama a través del ruach. Entonces, sabemos que esta parte de el grabado tiene que ver con cómo está hecho arriba, cómo está hecho abajo. Podemos ver que está en posición invertida o posición contraria y que todo lo que es aquí afuera es adentro, todo lo que es arriba es abajo. Es decir, hay una correspondencia en todo lo creado, porque la madre cuando va a crear al hijo o el hijo se va a desarrollar dentro de la madre empieza a ser un vacío donde el bebé puede crear. Entonces, hace una contracción de sí mismo. Si nosotros lo vemos en la ciencia moderna, pues está hablando del Big Bang, o ese momento en el que explotó todo y se creó todo el potencial de materia que hasta ahora se sigue creando. Siguen naciendo árboles, siguen naciendo bebés, siguen eh, haciendo erupción volcanes, es decir, sigue habiendo transformación. Y mientras haya este espíritu que es el espíritu de Dios, pues hay creación. Por tanto, esta contracción para darle paso al bebé es la misma idea de cómo el creador hizo un hueco, extrajo o de alguna manera retiró su esencia para poder sembrar su creación. Pero repito, lo importante del grabado es entender que esa matriz está grabada idénticamente que la impresión, pero en sentido opuesto. Y ese sentido opuesto hay que entender a qué se refiere para que nosotros podamos trabajar en la vida cotidiana. Si vamos a ver la historia de las letras hebreas,
se presentan al creador de la Taf a la Aleph, es decir, al revés. Todo el tiempo la Kabbalah nos está diciendo que las cosas están al revés, o que están desordenadas, o que como un rompecabezas viene pues roto, desordenado, y nosotros lo vamos ordenando. Cuando empezamos a comprender que eso es el juego de la vida, ya sabemos que venimos aquí a arreglar las cosas, a jugar, a poner orden, a arreglar, a superarnos, a jugar a hacer y crear algo diferente, a estar transformando, aprendiendo, evolucionando. Entonces, es parte de la información que nos deja esta acción de entender el grabado. Si lo vemos aquí como que existía o existe esta luz, que también, dicho sea de paso, es importante definir bien lo que es la palabra luz, y que en realidad estamos hablando de energía, y que todo es energía, y que ese punto negro que aparentemente sería esa contracción que hizo Dios porque no había dónde ir, sino simplemente eh, como cuando nosotros inhalamos y exhalamos, se expande o se comprime nuestro interior. Digamos que el creador respiró y se creó ese vacío que es representación del punto negro, pero en realidad nunca se fue la luz, está ahí en estado oculto. Es decir, la luz o la imagen blanca está debajo del punto oscuro, no se ha ido, sigue ahí, solo que está debajo de ese punto. Aquí vamos a entenderlo de la misma manera. El creador no se ha ido, no se ha retirado, sino aparentemente se autocontrajo, es una autocontracción que permitió dejar este vacío, porque es lo que vamos a entender como energía negativa. Esa es la parte negativa. ¿Por qué? Porque este vacío es la primera, digamos, vasija en donde se va a llenar, y que así como una vasija está llena de aire, hay aire ahí. Está vacía, pero hay algo dentro que está en estado potencial, que después, si se dan las condiciones apropiadas, pues ahí adentro puede suceder una reacción química que pueda dar vida, porque de lo que está hecha la vasija, más los elementos, que también pues son parte de el espíritu de Dios, están ahí presentes, pues empieza a desarrollar vida. En todos lados vamos a ver que la vida se desarrolla. El pan se pudre, el moho sale en los estanques, es decir, se está creando constantemente esa vida. Entonces tenemos el Simsum, que es ese hueco en estado potencial y representa la primera manifestación femenina de Dios, es decir, el deseo de recibir. La luz es el deseo de dar porque empuja, y el deseo de recibir es femenino porque jala, atrae. Entonces se crea este primer espacio y de repente aparece un chispazo y empieza a penetrar un rayo de luz, porque el creador no llena de golpe la vasija porque se rompe. Entonces se va llenando poco a poco con un rayo que, si entendemos cómo se llenó este espacio de luz, es como si tuviéramos una cortina y estuviéramos en una sala de cine que está todo oscuro, pero que tuviera una pequeña fisura, ya sea una cortina en una ventana o una pared o lo que sea. Por muy pequeño que sea el orificio, va a entrar un chorrito de luz, y eso va a ser una gran diferencia. Es decir, no se va a poder evitar que la luz se filtre por el hueco más pequeño. Entonces, si entendemos que ese pequeño hueco fue como si en ese momento en que sucedió lo que conocemos como el Big Bang, pues empezó una reacción en un nivel subatómico,
que fue creando una reacción en cadena, así como a nivel pues microscópico, el humano se fusiona un óvulo con un esperma y se crea una reacción en cadena que somos nosotros. Asimismo, este pequeño rayo de luz se puede ver como una fecundación y empieza a alumbrar ahí adentro. ¿Y qué es lo que sucede? Pues empieza a crear anillos. Cuando un rayo entra, empieza a alumbrar más fuerte en la barda o la pared o la cortina o la superficie en donde se encuentra el hueco, se alumbra más porque está cerca. En cambio, cuando está la pared lejos, va bajando la intensidad de la luz. Aquí sucedió lo mismo. Esto que vemos es como el rayo de luz o esa explosión llamada Big Bang que vino de la nada, es decir, ¿qué quiere decir de la nada? Pues este espacio vacío que está en potencial, que si lo vemos en la vida cotidiana, pues de pronto podemos estar en la noche y de la nada aparecer un rayo e iluminar todo. Apareció de la nada. Sabemos cómo funciona a nivel energético, eh, todo este roce de la energía y cómo se crean los rayos. Ahora lo sabemos, pero surgieron de la nada, es decir, de eso que llamamos nada, es en realidad energía oscura o en estado potencial, es decir, invisible. Por eso no se ve la luz, pero todo está hecho de esa luz, es decir, de esa energía. Por tanto, baja este rayo y se va creando anillos, y eso es a lo que vamos a llamar sefirot. Cada que el rayo va bajando y va descendiendo hacia lo profundo de ese espacio, entonces se van creando diferentes capas. Y entonces aquí lo vamos a asociar con 32 senderos místicos de sabiduría, grabó ya el Señor de los Ejércitos, etcétera, etcétera. Y en realidad lo que nos está diciendo esto es, ¿qué es lo que grabó? Con ese rayo de luz, el creador empezó a grabar ya, porque vamos a ver que Yud-Hei es el primer nombre que aparece en el árbol de la vida. Entonces lo que primero creó fue ya, es decir, Yud-Hei, es decir, entró desde el Ein Sof y pasó a través de Keter. Keter es el huequito, es esa primera capa en donde el hueco está hecho, y después entra ya, se grabó ya, es decir, se empiezan a grabar las dimensiones. Entonces estos nombres en realidad lo que están diciendo es lo que se grabó en cada una de esas dimensiones. Es decir, qué es lo que se creó de todas estas vasijas como si fueran muñequitas rusas que una contiene la otra como una capa de cebolla. Vamos a ver que tiene un núcleo y ese núcleo pues es esto que estamos viviendo ahora, es la realidad material o la vida cotidiana. Entonces, lo que nos está diciendo el libro es qué es lo que grabó ahí, es decir, qué información depositó en esta sefirot, en estas dimensiones que son, como ya lo hablamos también en las clases anteriores, está aludiendo a pues esferas mentales, psíquicas, energéticas, es decir, dimensiones, que ya vimos que una dimensión es como un espacio, una gran galería o un hangar o una bodega en donde están contenidas pues diferentes cosas. Esto que estamos viendo es una interpretación del árbol de la vida. Podemos ver el árbol de la vida como el símbolo que ya estudiamos, pero también se puede entender desde esta parte de ver cómo los anillos se fueron creando desde el exterior, que es esta energía de luz, pasando por filtros o creando lo que llamamos como virtudes. Vamos a ver que las virtudes son una parte importante de lo que es este árbol de la vida para utilizarlo en la vida cotidiana.
Bien, entonces ahí esa animación nos mostró cómo se vería si pudiéramos contemplar cómo se fueron creando estas capas y capas y capas de energía, cómo se fue solidificando la energía hasta crear materia. Si nos vamos a entender esto del Sim Sum o el Big Bang, pues vamos a ver que de esas partículas subatómicas que en algún momento pues crearon también un átomo o le dieron paso a los átomos, pues sucedió esta explosión que empezó esta reacción en cadena y creó pues el calor, creó el magnetismo, creó la electricidad, creó el agua, creó el aire, creó los elementos químicos, es decir, se creó todo y después se fue ordenando cada cosa en, por ejemplo, el calor es una energía, no la podemos ver, pero podemos sentir. La podemos ver con una máquina, pero no la podemos ver con los ojos. En cambio, una piedra sí la podemos ver. El agua la podemos sentir y la podemos ver también. Es decir, hay diferentes niveles de percepción de lo que se creó y cada uno de ellos pues representa también a una cualidad o a una manera particular de arreglar los átomos para crear esa materia. De la misma energía que fue el Big Bang, se creó una piedra, que se creó el agua, se creó un hueso como se creó un metal. Es decir, es la misma energía que se ordenó de formas distintas y eso es el árbol de la vida, es decir, ese proceso que sigue de dimensiones porque tenemos elementos, tenemos energías, tenemos materiales y cada uno está en un nivel de esa sutileza o de ser sutil entre más denso o menos denso, más rígido, más compacto o menos compacto. Es esta misma mecánica de bajar de lo sutil, que es lo energético, ese Big Bang, hasta ahora lo que es eh, el titanio o el tungsteno, que es un metal o el diamante, que es muy sólido. Entonces de esto nos está hablando prácticamente este Simsum, nos está dando el dato técnico de cómo fue creándose. Ahora, estudiar cada dimensión es lo que vamos a ver después para entender cómo se fue creando todo, porque estamos hablando de cosas inmateriales, que son desde pensamientos hasta semimateriales, como es una palabra, hasta materiales, como es un hábito. Entonces, hay que desarrollarlos todos. Aquí lo que estamos viendo en esta gráfica es, pues, cómo se ve este árbol de la vida en este arreglo. Y tenemos que, eh, primero tenemos el Ein Sof, que es eso blanco, que ya hablamos. Después existe el Ein Sof Or, que es esta luz que permite hacer visible. Es como la luz del sol, pues vemos la parte visible. Ese espectro nos permite ver la luz del sol, aunque existe también ahí mismo, pues el calor y otros colores como infrarrojos y ultravioletas, son radiación, lo percibimos como calor, pero que no podemos ver. Entonces, eso es la manifestación a través del Ein Sof Or. Después tenemos lo que sería el Simsum o lo que es este punto negro, este espacio, esta autocontracción, y vemos que se crea Keter, Jochma, Binah, y estas están correspondiendo al nivel de la Yud. Por ejemplo, ahí tenemos el nombre de Dios, que también lo vamos a estudiar después. Después tenemos a lo que es Gesed, Geburah y Tiferet, que están en el nivel de Hei. Tenemos Netzach, Hod y Yesod, que están en el nivel de Bab, y en el centro, en la médula, en el corazón del árbol, podemos verlo como el interior del árbol, el fruto de este árbol, porque está creciendo hacia adentro este árbol. Y eso es otra parábola. Nosotros crecemos hacia adentro. Si no crecemos en pensamiento, emoción y madurez, afuera va a ser un desastre. Entonces este árbol que somos nosotros crece hacia adentro, hacia Malhut, pero dentro.
Y entonces tenemos a Malhut como el fruto en lo que es la Hei final. Y bueno, ahí hay un dato de lo que son las letras madre, que están en el lado izquierdo, que son horizontales. Tenemos las letras dobles, que están a la derecha y que eh, estas son verticales, y tenemos luego las letras simples, que son diagonales. Entonces, eso es una interpretación de el árbol de la vida y sus senderos, sus dimensiones y cómo entender hacia dónde se fue formando esto. Entonces vamos a ver qué son las sefirot, desde entender qué es una sefirot, es un artefacto de ingeniería divina. Si lo podemos entender de alguna forma, es como un cuenco. Podemos verlo como una vasija contenedora de luz. ¿De qué luz? Pues de esta energía, de este intelecto divino que se va a manifestar en nuestra vida como atributos divinos. Ya vimos que Keter es el deseo, que Jochma es la sabiduría, que Binah es la inteligencia, Gesed, que es la misericordia, el amor, Geburah, que es la pasión, que es el odio, etcétera. Todo esto se va a reflejar, estas dimensiones, estos cuencos tienen dentro esta energía que se manifiesta a través de estos atributos. Y dentro de ellos también tenemos, pues, la paciencia, la tolerancia, el respeto, es decir, es un compendio cada dimensión, que es lo que vamos a ver después. Gesed no solamente es el amor, sino tiene mucho, mucho más que entender. Entonces, ¿cómo funcionan estas sefirot? Pues las vamos a entender como estos cuencos o estas vasijas que fluye en lo que es la Neshama o este rayo relampagueante, que ya vimos que es ese rayo que entra y desciende y va condensándose a través de estas dimensiones o manifestándose de alguna forma en cada dimensión. Digamos que es un fluido que está conectado a través de tuberías y a través de estos cuencos como si fuera una fuente en el cual todo el sistema fluye hasta llegar al final de la fuente, que es pues el agua que está en este plano. Pero que si una dimensión o una de estos cuencos está desalineado o tiene obstruido un sendero, entonces lo que va a hacer es derramar el agua. Una cosa es que fluya por el sistema y otra cosa es que esté rota o que esté averiada, que esté tapada y desborde el agua. Y eh, esta idea de desbordar el agua es desbordar esa energía, es desbordar esta energía de vida, es desbordar esta energía divina. Y bueno, cuando se desborda algo, ¿qué es lo que sucede? Pues un desastre. Si se desborda el lavatrastes, se tapa y se desborda, se vuelve un desastre. Cualquier cosa en el baño sucede lo mismo. Todo lo que desborda crea un desastre. Si se desborda la bebida en el vaso, siempre hay que limpiar el desastre. Y eso es lo que podemos ver como pues dificultades o problemas en la vida. Ahora, esta es la parte metafórica. Vamos a verlo desde la técnica en el sentido de entender cómo funciona esto. Y para esto tenemos el concepto de el equilibrio sefirótico. Aquí tenemos en el lado izquierdo esta misma idea del árbol de la vida, pero como vimos, cada dimensión tiene una entrada y una salida, entra y sale, fluye. Pero si este árbol que tenemos como una dimensión también en su interior, porque aquí estamos hablando de cuando las dimensiones entre sí, una cosa es cómo se relacionan entre sí y otra cosa es cómo se compone la estabilidad interna, que es lo que vamos a ver en la siguiente clase. Pero aquí podemos ver que en el patrón de la izquierda, cuando las dimensiones están desalineadas, desajustadas, desbalanceadas, pues el flujo de energía no va a atravesar o no va a fluir de manera adecuada. Podemos ver que si tomamos la idea del equilibrio sefirótico como el lado derecho,
que son estos círculos abiertos por donde fluye este rayo, que es como si entrara este rayo en una cueva y alumbrara la cámara, es la luz manifestada, la luz revelada. Es decir, esa luz se va a proyectar en un espacio en el que vamos a poder observar el camino, las paredes, el techo, la bóveda, como sea, donde sea que estemos alumbrando desde ese punto de luz. Pero si estas dimensiones están desequilibradas entre sí, entonces lo que va a suceder es que esta especie de trama o de patrón como de laberinto va a impedir que la luz o lo que es esta energía, que repito son los intelectos divinos, las voluntades divinas, cuando nosotros venimos a este mundo tenemos un propósito y diferentes misiones que cumplir, pero a lo que venimos es a servir a nuestro propósito. Un vaso está hecho para contener algo, un punzón está hecho para penetrar algo, es decir, todo tiene una función, nosotros también. ¿Cuál es nuestra función? Arreglar este rompecabezas o este puzzle que es nuestro árbol de la vida, que está como el lado izquierdo, como un crucigrama o una combinación que lo que nos provoca en ciertos aspectos de la vida, si no es que en la totalidad, la desconexión, es decir, la luz no revelada, la cámara, el cuarto, la cueva está oscura y no puedo ver nada y es probable que eh, alguien se pueda lastimar, se pueda caer, es decir, es peligroso, se puede perder, entonces se vuelve un caos. Cuando desciende la energía y se manifiesta, se vuelve esta luz revelada y es cuando nosotros aprendemos a escuchar eh, la razón divina o la voluntad divina y si nos dice, ¿sabes qué? Tienes que dejar tu empleo como repartidor e irte de músico bohemio por el mundo, pues bueno, hay maneras en que se presenta la voluntad divina que muchas veces nos va a parecer una locura o nos va a parecer algo absurdo. Y repito, esto tiene que ver con la paradoja de que todo está al revés. Si nosotros decimos, bueno, es que yo quiero vivir de mi sueño, pues aquí en Malhut te dicen, no, tú no puedes vivir de tu sueño, tú tienes que ser un número más y tienes que obedecer y tienes que tener cierto nivel económico para acceder a esto y si no, no puedes. ¿Por qué? Porque estamos en ese nivel de eh, reajustar la brújula para entender cómo manifestar lo que queremos. Esta parte de eh, el sentir que no sabemos para dónde vamos, que estamos perdidos, que todo es un caos, que nos duele el cuerpo, nos duele el alma, las emociones, pues es debido a que esta forma de juzgar los intelectos divinos es con enojo, con burla, con desilusión, es decir, cuando unos padres tienen la intención de que su hijo sea del linaje familiar que continúe el linaje de abogados y el hijo decide hacerse pintor, pues muchas veces, ya ahora es menos que antes, pero pues se sigue conservando ese aspecto de te puedes morir de hambre si no sigues con el linaje familiar. Y todavía hay lugares en nuestro país donde también la idea es mantenerte en familia y no salir del nido porque si sales, entonces puede que te mueras de hambre. Entonces vemos cómo este desequilibrio de no entender, de no saber lo que es el propósito de vida, pues es lo que nos tiene perdidos. ¿Y cuál es el propósito de vida avanzando y adelantando? Pues bueno, lo vamos a ver más adelante, pero tiene que ver con cumplir tus sueños, cumplir tus deseos, aunque estos sean impopulares para todo el mundo. Tal vez vas a tener que enfrentarte a gente que te diga que eres culpable, otras personas que se enojen porque no sea conveniente para ellos, otras personas que te llamen egoísta, otros incluso que te llamen malo,
cínico, muchas cosas que se pueden presentar cuando nosotros decidimos seguir la voluntad divina, que muchas veces pasa así. Te dice como, eh, pues Abraham, ¿no? También es así como, deja todo y sígueme. ¿A dónde? Pues yo te voy a decir dónde, tú solo camina. Y bueno, digamos que soy testigo de eso y que desde que decidí vivir de esa forma, pues nunca me ha faltado nada. Entonces, es un asunto de entender cómo ir alineándose con la voluntad divina y que todo funciona si simplemente vamos a ver este concepto de obediencia más adelante, en el sentido de qué quiere decir esta obediencia, que no es la obediencia ciega, sino la obediencia a la manifestación divina, aunque a mi papá, a mi mamá, a mi pareja, a mi hermano no le guste lo que voy a hacer, que no tiene por qué ser malo, sino que simplemente para ellos no esté bien visto, porque tal vez alguien decida ser rockstar y pues la familia se dedique al abarrote y no quiera salir de la zona de confort, aunque todo el árbol esté frustrado porque alguien quería ser rockstar también. Entonces, bueno, esta es la manera en cómo se puede entender cómo funciona el árbol cuando está alineado y cuando está desalineado. También si lo vemos, pues tiene relación con un árbol. Cuando nosotros vemos el tronco en el interior, funciona por capas. Y bueno, vemos aquí que es la misma relación, vemos las dos gráficas y vemos que eh, pues el árbol de la vida que estamos viendo a la izquierda es el árbol cabalístico y el que estamos viendo a la derecha pues también es una de las interpretaciones cabalísticas que está pues en este caso expresada de esta forma para que podamos explicarlo. Entonces, bueno, con esta información me despido. Muchas gracias y nos vemos en la próxima clase.